¿Cómo les va? Nuevamente acá en clases de Kabbalah. Y estamos nuestro amigo Andrés, y el que está, Andrés. Sí, estamos justo hoy día, bienvenidos amigos y amigas. Hoy día nos tocó a nosotros dos, Andrés y Y Andrés. Andrés. Ah, Así ah. que un honor, un privilegio poder dirigirnos a usted y estar en esta lección que se llama La Ley de Igualdad de Forma. Sí, la clase que vamos a ver hoy día habla sobre precisamente de cómo pasamos de un estado del deseo de recibir a un proceso de otorgante. ¿Cómo hacemos esta relación con el Creador? Eh, Reiteramos que las clases, propiamente tal, los videos está puesto en su plataforma, lo habla nuestro querido amigo Antonio Kosinek, y tienen textos de apoyo. En este caso tuvieron dos textos de apoyo y los textos son realmente muy buenos, pero son más profundos, son, tienen mayor profundidad en las ideas que se desarrollan, más vericuetos, diría yo. En algunos casos hasta el lenguaje muy técnico, pero ese es mi parecer. Así que esperemos que lo hayan leído. Y estas clases son para apoyarlo en sus lecturas y en el video que vieron. El apoyo significa que ustedes nos mandan preguntas, dudas, reflexiones y nosotros vamos respondiendo. El- Esa es la dinámica. No se responden todas las preguntas por acá. Puede ser que surjan preguntas durante la semana, las cuales se responden durante también por otros amigos y amigas. Así que eso. Nosotros como constantemente hacemos un resumen del video que vieron, eh, los videos duran realmente, son cortos, entre 20 y 25 minutos, y son realmente bien didácticos, están bien hechos, están en forma didáctica y un lenguaje bastante simple, sencillo, para que todos y todas puedan comprender lo que se trata. Eh, pero cada tema que tocan en el video es de una profundidad mayor. Eso, no sé si quieres decir algo. Bueno, saludar a los amigos que están, amigos y amigas que están conectados, ya Michelle, Irene, Lisbeth, Jaime, Ahí está nuestro. Cándida, Sí, alguna amiga ya las conozco de la Iván, zona pasada. Antonio. Así que un agrado poder verlos en esta dinámica de que estemos conectados, así podamos vernos en cámara. Maravilloso. Se nos sugiere, el cuerpo técnico, el equipo técnico, nos sugirió algo para aquellos y aquellas que no se muestran en cámara. Se solicita que se coloquen la cámara, que se muestren el rostro, no sean temerosos. Sé que está en su libertad o en su deseo de ocultarse o no, pero para el desarrollo de las clases es bueno para nosotros verlos e interactuar con ustedes. Especialmente, en especial esto va para aquellos que nos hacen preguntas. ¿Por qué? Porque aquellos y aquellas que nos hacen preguntas podemos interactuar y ver sus gestos, es mucho más, los sentimos más cercanos. Ese es el motivo, básicamente. Ya, partamos, Ok, o tú quieres... entonces no, principalmente decirle a los amigos y amigas que ya empiecen a enviar sus preguntas para, para empezar con la clase. Por mientras, Andrés, este es un tema que es bien especial, la ley de igualdad de forma. Yo cuando la primera vez que estudié la ley de igualdad de forma me hizo mucho sentido una explicación que me dieron y que tiene que ver con como mi formación es más matemática, me hizo sentido cuando me dijeron que esto era como la teoría de conjunto. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando estábamos en el colegio, Ya, para allá vamos. chicos, Sí. eh, nos enseñaron la ley o más bien la teoría Del conjunto. de conjunto. Mm. ¿Y qué significa, digamos? ¿Por qué me hizo tanto sentido? Porque decía, mira, cuando tú tienes un conjunto y otro conjunto, en el primer conjunto tienes algunas, eh, siempre se ponían letras o números, ponían letra, en el primer conjunto la letra A, B, C,
En el conjunto, ahí la está, Andrés está dibujando ahí para que lo vean. Entonces, Lo que pasa es lo que está diciendo nuestro amigo, me rompió todo el esquema que venía. no, pero No, primero dale, dale, la dale, no teoría hay problema. conjunto, ¿no? Ya, A ver, primero dale. pon la letra A, B y C. Ah, ya, bueno, vamos a colocar la letra A. Eso. No, Ya. pero dentro. ¿Tú quieres la letra A? Ahí, ¿Y? no, y abajo la A, la B también. Ah, debajo la A, El mismo conjunto. en el mismo conjunto la Eso, B. Ya. listo. No Eh, sé qué quieres decir. ya. Y pon la letra C. Acá. No, ahí mismo. Ah, aquí. Listo. Ya, listo. Y en el otro conjunto, Deja borrar acá. eso, Ya. correcto. Y en el otro conjunto pon la letra Z, W Z, W. Y una y una U. una U. Ya, no hay, Listo. no hay caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esos dos conjuntos no tienen nada en común, por lo tanto están separados. Pero si tú ingresas una misma letra en cada uno, los conjuntos, supongamos la letra E, tú la dibujas en uno y en el otro. Ya, ok. La letra E. ¿Listo? Ahí inmediatamente se produce una unión en la E. Entonces tienes que hacer Entonces lo que pasa es que va a haber una intersección. exactamente. Y en medio de esa intersección está la E. Está la letra E. Y acá tenemos la letra A, B, C. Correcto. Ya, ¿qué pasó ahí? Entonces, como les contaba, me hizo mucho sentido cuando me explicaron la ley de igualdad de forma, porque dos conjuntos se unen cuando tienen el mismo elemento en común. Y acá es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la ley de igualdad de forma con respecto al creador. Recordemos de las clases pasadas que nosotros somos 100% recibir y el creador es 100% otorgar. Mm. Por lo tanto, estamos totalmente separados. En la medida que nosotros avancemos, que nosotros estudiemos, que nosotros nos conectemos, vamos adquiriendo un leve, una leve cualidad de otorgamiento. Eso se llama espiritualidad. Cuando uno alcanza la espiritualidad, significa que está en algún grado de otorgamiento. 0,01%, ya es un grado. Un 1%, ya, maravilloso. Dos, bueno, hasta llegar al 100. Entonces, esta igualdad de forma, cuando uno llega a la espiritualidad, llega al otorgamiento, en esa misma medida es semejante al Creador. Entonces, ahí es cuando se hace igual al Creador y es cuando se junta, se une, es parte del Creador. Pero no sé si se entendió, digamos, la explicación, pero esta es una. Lo que nos dijo el amigo, ahí, es para la anterior, página anterior, sí, es que existen dos fuerzas, que ya sabemos, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Y el deseo de recibir lo tiene el ser humano, y el deseo de otorgar el creador. Y por lo tanto las dos fuerzas no se unen, son totalmente opuestas, totalmente opuestas. No hay punto de unión. En la medida que una de las partes va asemejándose al otro, hay una aproximación, hay un movimiento, ¿no? Ahora hay que entender que en esta lógica que estamos usando, que el creador es constante, siempre quiere otorgar. Entonces el que tiene que movilizarse y transformarse es el creador, nosotros, y tener las mismas cualidades que el creador. Entonces el movimiento es de una de las partes. No es que el creador se mueva, no. Él siempre está otorgando. Entonces, lo que hace acá es tener, el ser humano va teniendo cualidades de otorgamiento hasta que logramos adherirnos al creador y entonces tenemos igualdad de forma. Pero esa igualdad de forma significa que alcanzamos un gran nivel, alcance espiritual. ¿Sí?
Correcto. Eso en términos del concepto de igualdad de forma. ¿Cuál es el objetivo de la creación? Otorgarle el máximo placer a sus creados, a las criaturas. Sin embargo, la criatura ven imperfecto la vida, no lo ve como perfecto, lo vemos, en realidad lo vemos injusto, terrible, doloroso, eh, corrompido. No lo vemos perfecto. Eh, y por lo tanto, uno podría decir, bueno, si el creador es bueno, benevolente y quiere amor, ¿por qué está pasando esto que nosotros vemos, todo corrupto? La sociedad, el sistema, el país, el sistema político, económico, mi familia, yo mismo me veo mal. Es decir, veo todo corrupto y me dicen que el creador es perfecto y nos creó perfecto. Y todo es perfecto. Y nosotros estamos, entonces, lo que está planteando es lo que planteaba Andrés, estamos en totalmente opuestos con el creador. Absolutamente. Esa es la idea, es la misma lógica que estaba planteando Andrés. Ahora, los cabalistas, siguiendo la idea, los cabalistas nos plantean una regla. Eh, el gran cabalista Baal Hasulam plantea la ley: lo que no puede ser logrado no puede ser llamado. ¿Qué significa eso? Eh, que el hombre no puede entender la realidad que está viviendo, porque estamos apartados del Creador. Y solamente vemos las cosas negativas, porque, no, porque la vemos negativa. Me van a decir, ¿por qué vemos solo lo negativo? Porque vemos solamente desde el deseo de recibir nuestro. ¿Y eso qué significa? Que vemos las cosas en dicotomía, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso de acuerdo a nuestro deseo de recibir, es decir, a nuestro ego. Entonces, nuestro ego dice, es bueno, malo, pero siempre estamos viendo dicotómico. Pero siempre a partir de mi subjetividad, de mis intereses, perdón, de nuestros intereses. Entonces, aparece una sensación en nosotros de displacer, de vacío, de que no sabemos qué queremos. Y eso ocurre porque no tenemos la visión del todo. Permítame usar esta metáfora. Nosotros estamos en un bosque y caminamos en el bosque, y en ese bosque se nos presentan muchos caminos, y de acuerdo a nuestros intereses, deseos, que tomamos caminos, tomamos decisiones. Pero no somos capaces de ver todo el bosque. No tenemos una capacidad holística de ver todo el plan del Creador. No vemos todo el sistema. Vemos solamente una parte, que es la parte que me corresponde a mí. Yo no veo la parte de Andrés, no veo su parte. Cada uno está perdido en el bosque o está caminando en el bosque, pero no somos capaces de ver el todo. Ese es el plan de la creación, es ver el todo. No sé si se da a entender. Y es por eso que nos provoca esta sensación de sensación de perdido, de vacío, de displacer. A pesar de estar llenándonos de placeres toda la vida y buscar el placer constantemente a través de objetos, personas, sensaciones o ideas o creencias, tenemos un displacer. Extraño, en nuestra vida buscamos el placer, pero siempre está el displacer. Y eso ocurre porque estamos lejos del Creador. Eso es lo que se plantea. Entonces aquí los cabalistas nos dicen, yo puedo reconocer las cosas por su contraste. ¿Qué significa eso? Yo puedo reconocer el salado porque existe lo dulce. Reconozco la oscuridad porque conozco lo luminoso. Entonces reconozco que estoy perdido, que tengo una sensación de vacío. Pero entonces, como juego los contrastes, sé que tengo la sensación que hay una luz, que hay algo más allá.
de este vacío, de este displacer general que uno vive, de la imperfección. Entonces, si uno tiene la sensación de imperfección, hay una sensación que a lo mejor, ¿no?, vamos a plantearlo así, existe la perfección. Y ahí entonces es en la medida que uno avanza, uno va teniendo sensaciones y a esas sensaciones uno le puede darle nombre, decirle, puedo decirlo, el estado en que estoy. Es decir, cuando yo tengo una experiencia dulce, yo puedo decir, esto es dulce. Entonces alcancé un estado en que puedo reconocer y puedo llamarlo, puedo identificarlo. Y eso pasa en la espiritualidad. En la medida que usted se va acercando al Creador, uno va teniendo sensaciones. El video es claro en eso y los textos también. Es más, el video lo recalca varias veces, Antonio Kosinec, que esto no es un juego intelectual, es un juego de sensaciones. Es un proceso de sensaciones. En la medida que me voy acercando al Creador de esta desigualdad que hablaba Andrés, y en la medida que me voy moviendo hacia el Creador, voy teniendo sensaciones. Y por lo tanto, esas sensaciones yo ya puedo tener sabores y puedo identificarlo y puedo denominarlo. Pero eso es lo mío. Andrés tiene otro proceso, ¿no? Sí. ¿Quiere cortar algo, Andrés, al resumen? No, mira, Ya llegaron preguntas. Sí, llegaron un par de preguntas, pero quería un poco comentarles respecto de esto, del por qué esto de que estamos o nos sentimos de repente en oscuridad. A la medida que vayamos avanzando, que uno va avanzando en la Kabbalah, se va dando cuenta de lo tan alejado que está el Creador, dado que vamos entendiendo un poco, cada vez más, que somos totalmente opuestos a Él. Y eso para algunos es más duro, pero algunos más y otros menos, pero es duro darse cuenta de eso. Es duro darse cuenta que uno es 100% deseo de recibir para uno y no tiene ni una gota de deseo de otorgar. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ve que está totalmente opuesto y más que opuesto, está totalmente alejado del Creador. Y es ahí cuando uno quiere y tiene el deseo de acercarse al Creador. Tiene que haber el deseo. O sea, si ustedes están acá estudiando porque tienen un deseo, quieren llenarlo, está perfecto, es nuestra esencia. Y está bien. Y nadie los ha obligado y tampoco, ustedes tampoco obliguen a alguien cuando de repente preguntan mucho las madres, oiga, ¿cómo hago para que mi hijo, mi esposo o un familiar estudie Kabbalah? Y la verdad es que no puede haber coerción en la espiritualidad porque uno tiene que tener el deseo. Y ese deseo es de uno. No le puedo implantar a otro ese deseo. Entonces, cuando ya tenemos ese deseo, que normalmente nace porque nos hacemos la pregunta de por qué vivimos, por qué morimos, por qué estamos acá en este mundo. Esto es, nacemos, venimos a comer, a procrear, a trabajar y eso es todo, y de ahí ¿a dónde nos vamos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? ¿Qué pasa? Cuando ya esas preguntas ya no nos dejan tranquilos, está uno con este deseo cada vez más grande del saber qué es esto, qué es esta vida, que existe un creador, hay algo, y mientras más grande el deseo, acaba la habla que se despierta un punto en el corazón,
que es el deseo por alcanzar la espiritualidad, lo podemos ver como trascendencia también, pero para eso hay que interiorizarse, hay que estudiar. Esto no llega solo, lamentablemente, digo lamentablemente, porque nuestro principal motor de deseo es nuestro cerebro, así que nuestro cerebro quiere más, quiere más, quiere más, y nos dice al cuerpo quiero más, y bueno, pero después vamos a entender que a través del deseo, a través de este cada vez más querer, estamos hablando de querer otorgar, de querer, más que otorgar, de querer acercarse a la espiritualidad, estar en la espiritualidad, ¿no? De hecho, se dice que los que estudiamos Kabbalah somos los más egoístas que todos, porque no queremos ni nada más ni nada menos que entender todo cómo funciona esto. Y eso es un grado muy importante. La Kabbalah lo explica, que es un grado ya, ¿se acuerdan de las pirámides de Maslow? Este es el grado de trascendencia, es el grado más avanzado, y que hoy día lo vemos bastante generalizado, cada vez más. En la medida que ha evolucionado el ser humano como sociedad, hoy día vemos que mucha gente está en una búsqueda. Y si no está en una búsqueda, está en un problema depresivo, porque no tiene respuesta. Por eso hoy día se dice que la depresión es la mayor enfermedad que hay en el mundo, porque la gente no tiene respuesta. Y es un tremendo problema, porque la juventud, sobre todo hoy día, no sabe, mira a su alrededor y ve, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Esto llegamos para nacer y morir, entonces, ¿para qué me voy a esforzar en mi vida si me voy a morir? Eh, entonces, es un gran problema el que hay hoy día en la humanidad, y que la Kabbalah justamente trae esa respuesta. Y por eso la Kabbalah se abrió al mundo, ya hace casi el mismo tiempo que Internet. Fue bien curioso eso, pero como el año 93, 95, en los 90, nació Benny Baruch, y empezó a ser masivo, más bien libre para todo el mundo. Bien. Espérate, antes de entrar a la Sí. pregunta, si deja terminar el resumen. El ser humano, existen diferentes niveles de vida. Está el inanimado, el vegetativo, animal y humano. Esos mismos niveles lo tiene el ser humano. Está en la naturaleza y en el ser humano. Claro. Ahora, ¿qué es lo que se plantea en esos niveles? Es que hay diferentes niveles de deseo. El ser humano se mueve por los deseos egoístas y busca la espiritualidad, busca la luz. No es que no busquemos la espiritualidad. Buscamos la espiritualidad en todo y buscamos la trascendencia en todo. Buscamos la justicia, buscamos una serie de conceptos que colocamos son luminosos, por decirlo así. Entonces, la Cábala nos enseña, vamos a hacer otro dibujo, que nos movemos en dos columnas, ¿no? La derecha y la izquierda. Entonces acá está el deseo de otorgar y acá está el deseo de recibir. Y entonces nosotros buscamos nuestros deseos, ¿no? Partimos acá. Y después vamos buscando la luminosidad. Y después volvemos los deseos. Entonces hacemos siempre, recuerden que todo el sistema se refiere a deseos. En la Cábala lo único que habla, el único tema que habla es deseo.
Entonces, lo que habla en el ser humano es que el ser humano se mueve por deseo. Entonces, como cualquier ser humano, nos movemos. Pero ¿qué hace el cabalista? Es que va construyendo una línea del medio. Usa las dos fuerzas. Usa el deseo de recibir y usa el deseo de otorgar. No es que uno tiene que solamente luz, por decirlo así, no solamente en línea derecha, no solamente otorgamiento, porque como ya sabemos, nuestra esencia es deseo de recibir. Entonces tenemos que usar el deseo de recibir para llegar al deseo de otorgar. Sin embargo, estamos en la luminosidad, el deseo de otorgar, y igual tenemos el deseo de recibir y nos vamos hacia la línea izquierda. Entonces tenemos un movimiento interno. Pasamos, lo que queremos decir es que pasamos por estados internos. Que queremos comer y quiero estudiar Kabbalah. Que quiero ganar mucha plata y después sigo en la Kabbalah. ¿Me capta? Pasamos por estados. Pero si se dan cuenta, vamos construyendo una tercera línea, la columna al medio. Eso lo interesa. Usamos las dos fuerzas. Ahora, ¿qué usan los cabalistas? No están solamente en el deseo de recibir. Las otras personas que no estudian Kabbalah están en el deseo de recibir, están en la izquierda. No podemos estar siempre en el deseo de otorgar porque estamos construidos por el deseo de recibir. Entonces tenemos que usar estos vaivenes, estos movimientos internos, estos estados que vivimos cada uno. Ya, eso tenía que plantear. Espérate. Perfecto. ¿Quiere hacer preguntas o hace Hay, término? hay Ya, una, vamos. hay una pregunta que era del ejemplo de los conjuntos, Tírate la primera que pregunta. la está haciendo Rafael, Ah, y él dice, para efectos de la igualdad de forma, el deseo hace las veces de la letra E. sí, significa que, Rafael, logramos una propiedad del creador. Una, una. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y cuántas cualidades tiene el creador? ¿Cuántos niveles? Em, ¿Cuántas letras para el conjunto, para el ejemplo? Son 125. 125 niveles. Ahora tú me puedes preguntar, ¿y cómo ustedes saben que son 125 y no 124, 126? Son 5 mundos, 5 parsub y 5 sefirot. Y multiplicado te da 125. Tranquilo, eso lo vamos a hablar más adelante. Son 125 estados. Y cada estado se refiere a esta columna en medio. Son 125 niveles que tenemos que lograr. Y la letra E representa uno de los niveles. Por decirte algo, la letra E. Por lo tanto, lo que la letra E representa es que lograste una sola cualidad. Si hubiéramos puesto común la letra E, B, C, ya lograste varios niveles. Tiene un nivel de alcance espiritual diferente de la persona. No sé si me entiendes, Rafael. Me doy a entender. Ya, gracias. Te estoy viendo en pantalla, por eso te estoy saludando. Gracias. Es fantástico esto del Zoom, porque te colocan en pantalla, entonces veo el gesto. Buenísimo. Sí, eso significa que un nivel de alcance, por decirlo. Bien. Lisbeth está preguntando, ¿el deseo de recibir es parte de nuestra naturaleza? ¿En el trabajo espiritual podemos eliminarlo? ¿Acabar por completo con este deseo? Pero la Lisbeth parte muy bonito, dice, mi primera pregunta. Sí. Eso significa que vamos a esperar la segunda y tercera. Te digo porque la Lisbeth es muy buena para preguntar y tiene buenas preguntas. Sí. Hola, De Lisbeth. hecho, tiene... Lisbeth, el deseo de recibir no se elimina. Esto no es... En general, las sabidurías orientales, especialmente budistas, explican que el sufrimiento es por el deseo de recibir, es porque tenemos ego. Esa es la tesis que plantean los budistas, o en general algunas creencias o otras sabidurías orientales. Y por lo tanto el ego hay que manejarlo, dominarlo, y usan técnicas para eso, algunas técnicas. En el caso de la Kabbalah, es bien opuesto a eso, Lisbeth, es bien interesante. Te dicen, no, porque tú estás construida con el deseo de recibir. Entonces, ¿cómo te vas a eliminar a ti misma? No puedes eliminarte. Siempre vas a ser deseo de recibir. No puedes, es contradictorio decirte, no, tú no eres,
hay que destruir tu ego, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, tu ego es así, siempre va a ser deseo de recibir. Tu ego, el mío, el de Andrés, de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque buscamos el placer, hacemos cálculos, somos egoístas. Pero lo que nos plantea la Cábala es que ese ego lo podemos usar a favor del camino espiritual. Y esa es la gracia. No es que tú disminuya tu deseo de ganar plata, dinero. No es que disminuya tu deseo de comer. Te doy un ejemplo mío, ¿no? El deseo de comer. No es que tú tengas disminuir el deseo de otras cosas. Del ejemplo que diste la otra vez, ¿te acuerdas? No es que tú disminuyas tu deseo. Sí, de acuerdo. Ok. Lo que pasa es que hay que usar ese deseo para llegar al otro punto, a la espiritualidad. Y va ocurriendo un fenómeno que en la medida que tú vas avanzando en estos niveles que habíamos mencionado a Rafael, tus deseos egoístas no es que desaparezcan, no, en ningún caso, pero van tomando menos fuerza, menos importancia en tu vida. Por ejemplo, en la medida que yo trabajo, participo en un grupo físico, Lisbeth, acá. En la medida que yo participo, yo ya no me preocupo tanto de comer, me preocupo más de que mis amigos coman. Yo me coloco al último. Ya no me preocupo de ser el primero en comer. Mi deseo lo postergo para mis amigos. No sé si me doy a entender. El deseo de comer mío sigue, continúa, pero va bajando su intensidad, su fuerza, su relevancia en mi mente, en mi deseo. Y por lo tanto van a pasar como primero los otros. Y entonces con los otros estoy diciendo la espiritualidad, ¿no? No sé si me va a entender los otros y la espiritualidad. Es que el creador se representa con los otros, a eso me refiero, Lisbeth. Y entonces, claro, el deseo, deja aprovechar el ejemplo anterior que tú dijiste. El deseo sexual siempre va a estar. Y siempre va a estar en la vida, digamos. Pero va a estar ya no en primer nivel, va a estar en segundo, tercer, cuarto nivel de importancia. El primero va a ser la espiritualidad. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Vale. ¿Coloca más preguntas, no? Sí, seguimos con ella, de hecho. Ah. Sí, mira, ahí ya está la otra pregunta. La segunda, ya vamos. Sí, y bien interesante la pregunta que hace Lisbeth. Dice, cuando una persona lleva más tiempo en el estudio de la Kabbalah y considera que tiene un nivel distinto a otra persona que está comenzando, ¿puede dar juicios despectivos respecto del trabajo que esta persona ha iniciado? ¿Se debe tomar este juicio? Qué interesante. Lisbeth, volvemos a tu persona. Lisbeth, no tienen prohibido, hay varios principios en la Kabbalah que van a escuchar, y uno de ellos está prohibido la coerción, está prohibido que yo obligue a alguien a hacer algo, especialmente el camino espiritual. Si yo tengo mi pareja y yo la obligo, o a mis hijos, a escuchar o obligarlo, no, eso está prohibido. Cada uno tiene que llegar a su ritmo, ¿sí? Ya. Eso como principio. Ahora partamos a tu pregunta. En la medida que uno va estudiando Kabbalah, uno se va alejando de los juicios de valor, de ciertos juicios de valor. No es que no aparezca en tu mente juicio o molestia. Por ejemplo, Andrés Lafuente me caiga mal, lo cual no es así, pero vamos a suponer. Ya lo dijiste. Ya lo dije, lo hice público además. Vamos a suponer. Y Andrés es recién llegado. Me cae mal su personalidad. Lo que uno ve es, uno se pone más generoso, Lisbeth. No sé si más generoso. Uno ve personas con deseo. Entonces tú no enjuicias al otro. Cuando uno ya tiene un cierto desarrollo, digamos. Al contrario, yo justifico al amigo. Al principio no, pues si estamos entrando juntos lo critico, hago malos comentarios sobre él, lo quiero negar, ¿me entiendes? Pero cuando tú llevas tiempo, lo aceptas.
y empiezas a justificarlo, porque tú entiendes que cada persona tiene deseo. Deja usar un lenguaje más coloquial, poco académico. Eh, somos deseos con pata, todo ser humano. ¿Se entiende eso de las patas, no? Con Patita, pies. pie, ¿no? Ya, pie, ya, pierna. Somos deseos con pie. Ya salió más académico ahí. Sí. Y por lo tanto, cada persona son un conjunto de deseos. Y entonces, cuando tú estudias Cábala, tú lo ves con cariño al final, pero al final tú entiendes lo que buscas. Tú hasta lo justificas, como te digo. Puede ser que estoy en desacuerdo con el amigo, pero no necesariamente se lo digo, o se lo endrostro, o me pongo violento con él. No lo elimino, no lo anulo. No sé si me voy a entender. Y es más, cuando uno llega gente nueva a Kabbalah, uno tiene que ser muy generoso. Yo te diría, no paciencia, sino son gente, las personas que llegan como plantitas nuevas, que hay que cuidarlas. Plantitas, tú sabes las plantitas ya. Entonces hay que regarla, echarle sol, echarle un poquito de sodio, alimentarla, cuidarla. Si no alimento a la plantita, se me muere. Bueno, eso lo pasa con las personas cuando comienzan a Kabbalah, que hay que cuidarla. Y hay que, porque cada plantita tiene deseos diferentes acá. Entonces, hay que llevarla por este camino. Em, Lisbeth, que nos lleva por el camino, es el doctor Lyman. Nosotros solamente llevamos más años que tú, nada más. Nosotros somos plantitas más viejas que tú, nada más que eso. ¿Sí? Sí. Entonces, el doctor Lyman es el que nos cuida, nos protege, nos lleva por la línea, nos critica, nos da duro, nos dice, por aquí tienes que. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? No sé Sí, si sí. respondí. Dos cosas ¿O que quieres complementar, sí, Andrés? dos Sí, por cosas que favor. me gustaría complementar. La Kabbalah cuando habla de prohibido, está prohibido. No es que nosotros o la Kabbalah o el rap o prohibamos algo, sino que No, no, la palabra prohibido, está prohibido significa es imposible. Es imposible. En el ejemplo que decía Andrés, está prohibido traer a alguien a la fuerza. Sí, porque es imposible traerlo a la fuerza. ¿Ah? Eso es súper importante que tengan esa... Acá no existe coerción, no existe cosas que, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. El segundo, que me gustaría también comentarle, es que eh, uno elige al maestro, no el maestro lo elige a uno. Nosotros elegimos, en este caso, Benei Baruch. Ustedes yo creo que han sabido la historia de Benei Baruch, que hoy día, que nació por el Rab Michael Leitman, el doctor Michael Leitman, que es científico, y que estuvo 13 años con como secretario personal, por decirlo de una forma, de Ravach, que era el hijo de Barasulam, y que al minuto de sus últimos días, el Rab Lightman le dijo que formara o que enseñara y recibió la autorización y con eso formó Benei Baruch, que significa hijos de Baruch, hijos de Rabbi Ashlag, ¿ah? En Rabash. ¿Ya? Eso es una cosa. Esa es la segunda. Y complementando un poco nomás la pregunta, o más bien complementando la respuesta de Lisbeth, aquí, como decía Andrés, nosotros lo único que podemos tener más que ustedes o alguien que está empezando es tiempo, nada más. No, yo no puedo decir que nadie es más elevado o tiene mayor grado de espiritualidad, nada, porque no tengo cómo. Yo solamente, o nosotros estamos solamente limitados por nuestros cinco sentidos y estamos en una caja totalmente cerrada en el cual no podemos percibir nada de lo que otro percibe y cómo lo percibe. Entonces, en ese sentido, no puede venir nadie a decirte
que tú estás más en un nivel más alto o un nivel más bajo y eso no pasa. ¿Mm? Eso es. Ahora vamos a seguir con... Deja seguir haciendo el resumen. Todavía Excelente. no termino Muy el bien, resumen. muy bien. Ya, Hay más ok. preguntas. Sí, deja avanzar. Hagámoslo así. Voy ¿Listo? haciendo resumen y Listo. pregunta, resumen, Dale. pregunta. Entonces habíamos dicho que el sistema, la vida es un sistema y es un sistema cerrado, no un sistema abierto. A nosotros nos enseñan que es un sistema abierto. Bueno, en Cábala dicen que es un sistema cerrado. ¿Por qué dicen que es un sistema cerrado? Porque el Creador tiene un plan para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya está hecho el plan. Entonces, nosotros nos movemos por deseos. Eso nos quedamos la última vez. Entonces, en la medida que vamos avanzando los deseos, vamos satisfaciéndolos. Pero nos aparecen igual estas sensaciones de vacío, de sufrimiento. Lo que Andrés llamó las preguntas existenciales. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué sufro? ¿Para qué sirve la vida? Entonces aparece lo que bien dijo Andrés, un deseo diferente, un deseo por la espiritualidad, un deseo que quiere responder a esas preguntas y busca caminos espirituales. Y usted entonces va buscando caminos espirituales diferentes y usted puede decir, nadie puede decirle este es el correcto o este es el incorrecto. Para nosotros este es el camino correcto, pero usted tiene que sentirlo. No que nosotros le digamos por usted, este es el camino correcto y lo convencerlo. No, usted tiene que sentir que este es el camino correcto. Recién Andrés lo dijo, ¿no? Como no existe obligación, usted puede estar un tiempo con nosotros y después retirarse. O estar siempre con nosotros, sí, esa es la idea. Pero esa sensación eh, de que le está dando respuesta es que le está llenando la vasija. Entonces volvamos a la pregunta, a la imagen, perdón. Entonces, cuando usted hace un camino espiritual, lo que está pasando es que usted está entrando una luz que le está dando un sentido a su vasija. Le está dando respuesta a las preguntas que usted se planteó. Está llenándola. La está llenando. Sí, sí, exactamente. Y entonces, lo que pasa acá en Kabbalah es que uno se cuestiona, aquí en la Kabbalah uno se cuestiona todo en realidad, uno dice, ya, me estoy llenando de respuestas y de placer a las preguntas que me están dando, a mi camino espiritual, que es esta vasija. Pero entonces, ¿quién me manda esta luz? ¿Quién manda esta respuesta? ¿Quién es el dueño? ¿Quién está haciendo? ¿Qué intención hay acá de quién manda esta respuesta en este momento de mi vida? Entonces uno ya quiere saber la fuente cuando está haciendo eso. Quiero saber quién está detrás, qué fuerza está detrás para que yo esté satisfaciéndome en estas preguntas espirituales. Entonces ahí uno está buscando ya no el placer, sino su fuente, el creador. Ya toma otra fuerza. Entonces, aquí los cabalistas nos dicen, usted en este sistema cerrado está lleno de luz. Todo lo que nos rodea es luz. ¿A qué se refiere con luz? Es otorgamiento. Que todo lo que acontece en nuestras vidas es luz. Nosotros lo vemos negativo. Lo que yo vea como algo injusto en la sociedad o algo que me molesta de alguna persona es luz. Solamente que mi ego lo lee de la manera como lo quiere ver. Mi ego lo ve en forma egoísta. Entonces, cualquier cosa que haga mi amigo Andrés es luz. Es el creador el que está al lado mío.
Y entonces, pero Andrés me sigue cayendo mal, po. Vamos a suponer, insistimos. Pero entonces lo que hago yo ahora es entender, es un proceso, entiéndase, no es una cosa de un día para otro. Esto es teoría. Otra cosa de la teoría es llevarlo a la vivencia, vivirlo, hacerlo práctico. Esa es la parte dura, esa es la parte que usted tiene que practicar en sus casas. No es la parte nuestra, nosotros pasamos la teoría. Entonces yo tengo que justificar al Andrés, po. Sí, pues. A mi amigo Andrés, las ideas que tiene, las creencias, sus deseos, hay que justificarlo. Y así lo creo el creador. Y así me creo a mí también. Y lo que me sucede, lo que le sucede al Andrés, eso, pues, yo creo que le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Y al final con los años uno, no es que se soporta, no es soportar, por favor, no es aguantar o tolerar, no, Ajá. es justificar al que está al lado. Entonces cuando usted logra eso, está llegando muchas letras, por decir el conjunto, Claro, muchas letras se ha acercado al creador, muchos niveles. Ya, vamos claro. a las preguntas y después sí terminamos el resumen. Perfecto. A ver, nuestra querida amiga Lisbeth Ah, nos pregunta en el gráfico de las dos columnas. Me aclara un poco la duda sobre si durante el trabajo para llegar a una espiritualidad es normal tener momentos de desequilibrio y que eso no significa que estoy mal, que me equivoqué de camino. Lisbeth, no sé a qué te refieres con, no sé a qué te refieres con desequilibrio. Eh, Ah, ok. No, más que, a ver, ¿dónde está desequilibrio? Ah, este, momentos, en el fondo, claro, yo entiendo que lo que pasa es que tú como buen psicólogo lo tomas como con literal, digamos, la palabra desequilibrio, ¿no? ah, Pero no, hay que hablar de tambaleo, ya, de momentos de desconexión, sí. más de sufrimiento, se podría decir. Ahí lo dijimos en la clase pasada, Lisbeth. Lisbeth, Sí, eh, me parece. Uno, uno vive situaciones de desconexión, momentos de dudas. Y entonces le pido al equipo técnico que muestre la cámara, que muestre la imagen. Entonces, lo que sucede acá es que cuando te viene la duda, me acerco a la izquierda. Pero eso es muy bueno. Eh, nace un nuevo deseo, o sea, está el deseo. Recuerden que nosotros somos 100% deseo de recibir y tenemos que aprender a utilizar el deseo de recibir. O sea, y por eso el camino que explicaba Andrés de la línea del medio que hacen los cabalistas es para un lado, para otro. Se va construyendo de esa forma, de eh, crear una vasija o un cli, acuérdense que también se llama cli la vasija, que es deseo. Nace un deseo, se llena, nace otro deseo, se llena, nace un deseo, otro deseo se llena, o varios deseos, y así se va alcanzando la espiritualidad. y entonces lo que nos va pasando es son estas conexiones y desconexiones. Con desequilibrio quise decir que vamos teniendo estados de ánimo, estados de conexiones, otros le llaman una palabra más fuerte, le dicen estados de odio, en que otros le llaman la palabra bajón, bajones, como sensación de estar mal, de no querer nada con nadie, menos con la cábala. Y entonces, esos estados son muy buenos, Lisbeth, porque esos estados te implican que estás avanzando. Son estados que significa que tú tienes que superar, no quedarte ahí. Eh, no quedarte en ese estado y avanzar al otro estado. Entonces vas subiendo de nivel. Desde con subir de nivel te digo, vas teniendo otros discernimientos, otros estados de conciencia, que tú mismo vas llegando. En el fondo, tú vas experimentando la Kabbalah contigo mismo. Pero yo necesito a los otros.
Necesito tener sensaciones, por eso te digo que son sensaciones. No son luces, aura, no, nada de magia. Es bien psicológico. Son sensaciones que tú te das cuenta de lo poco corregido que uno tiene. En el fondo vas viendo tu egoísmo. Te lo voy a plantear de una manera más brutal. Vas conociendo el lado oscuro de uno. No sé, eso no es fuerte, ese lado oscuro. No, eso no, como en el lado oscuro de la luna. Pero van apareciendo estados tuyos, situaciones tuyas, Sí, bueno. que no son de los otros, porque uno en general, uno le achaca o responsabiliza al grupo, a las personas, y en realidad está hablando siempre de uno, siempre el estado de uno. Así es. Entonces los estados, lo que hablaba Andrés al principio, antes, hace 10 minutos atrás, los estados depresivos, los estados de tristeza, de desolación, los estados de odio, de molestia, de ira. Me estoy refiriendo al estudio de la Kabbalah, por favor, no estoy hablando en el trabajo, en la familia, yo no estoy hablando de eso de ahí, yo estoy hablando acá, con los amigos virtuales, son estados de conexión y desconexión con el Creador. Entonces necesita esos estados, porque eso te hace mover. ¿Te acuerdas que te decía que uno se va acercando al Creador? Ese movimiento es esta subida y bajada. Entonces tú vas teniendo movimiento interno. No es un camino intelectual. Tú comprendes esto, pero hay que vivenciarlo. Por eso insisto que vean de nuevo el video, porque en el video se habla varias veces de eso, se insiste en eso, se recalca de que esto es proceso de sensaciones. El intelecto es vacío, es puro ego, es pura racionalización, es mucho ego. Las palabras se las llevan, solamente son sensaciones. Y estas son las sensaciones que tú estás hablando, amiga Lisbeth. Espero haber respondido. Sí, también complementando lo que decía Andrés, en Kabbalah cuando hablamos de oscuridad y de luz, ¿cierto? Oscuridad es netamente desconexión. No es estado, no son cosas negativas, de cosas malas, de otros poderes, qué sé yo. Solamente en Kabbalah, cuando hablamos de oscuridad, es desconexión. Y cuando hablamos de espiritualidad o luz, es conexión. ¿Conexión con qué? Con el Creador, ¿no? Con la luz de otorgamiento, con el otorgamiento. Ese es me gusta precisar siempre los términos que de repente aparecen en Kabbalah para que siempre se tenga claro. Ya viene otra pregunta que te la quiero decir ahora, Andrés, porque tiene que ver con tu ejemplo. Dice, Irene pregunta, ¿cómo relacionarías, Andrés, lo que dijiste en tu ejemplo de tener que justificar a Andrés con la importancia del entorno que se conversó en la clase anterior? Sí. Habría que distinguir algunas cosas. Cuando nos hablamos de trabajo espiritual, Irene, lo ideal es tener un grupo físico, un grupo virtual, ¿no? O por lo menos tener alguna persona al lado que siga la Kabbalah, por lo menos dos. Hacerlo sola es difícil. No estoy diciendo que no puedas hacerlo solo en tu casa, con tu familia, con la vida cotidiana que tú tienes, Irene. Pero es más complejo, tiene mayor... ¿Por qué es más complejo? Porque no tiene, las personas que te rodean no necesariamente están por camino espiritual. Es por eso más complejo, es más difícil. Entonces, cuando tú tienes un entorno, un grupo virtual, un grupo físico, o una persona que está contigo estudiando Kabbalah, con esa persona es el trabajo espiritual. Esa es tu sociedad. Entonces con él no importa que Andrés sea como sea, pero yo sé que Andrés está buscando la espiritualidad, tiene el punto del corazón, lo aseguro. Y por lo tanto no me importa cómo sea Andrés. Entonces puedo
puedo experimentar con Andrés. Experimentar, Irene, me refiero, puedo tener pelea con Andrés, disgustarme, pero yo sé que va a seguir Kabbalah y él sabe que yo también. Si yo peleo con mi señora, yo no sé si ella va a seguir conmigo. No sé si me va a entender. Es difícil hacer trabajos espirituales solo. Hay que tener un grupo físico, lo ideal, insisto, o un grupo virtual, o una persona al lado que esté en la misma sintonía, el mismo objetivo. Entonces, cuando tú tienes un entorno, entrando a tu pregunta, me es más fácil tener estos estados internos míos y tener discusiones con Andrés, con otras personas, me enojo, me voy y vuelvo. Y ellos me siguen aceptando y me siguen queriendo. ¿Por qué? ¿Por qué me siguen queriendo? ¿Por qué me siguen aceptando, Irene? Porque saben que todos estamos en el mismo objetivo. Todos tenemos punto del corazón y todos buscamos ese objetivo. Y me justifican mi estado. Me justifican mi estado de molestia. Entienden que yo estoy viviendo un estado de molestia, un estado de ira, un estado de desequilibrio, si quieres llamar, de desconexión. Y en ese sentido, eh, el medio, el contexto te facilita. ¿Quieres Sí, bueno, complementarlo? sí. Bueno, como decía Andrés, nosotros estamos, eh, tú en un minuto explicaste que teníamos que experimentar y cada uno en el fondo tenía que hacer su trabajo. Nosotros solamente dábamos las herramientas y explicábamos un poco más, pero el trabajo es interno. Eh, y respecto a eso, por eso la Kabbalah es una ciencia, porque hay un método científico, que es la teoría o la hipótesis. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaron eso? Me acuerdo de haber tenido 12 años o 10 años. Para que algo sea una ciencia tiene que haber un método científico, y el método científico se compone de tres partes. La teoría, o sí, la idea, digamos, la teoría. Después viene la- el laboratorio, donde uno trabaja y ve si, si la teoría está bien, y después viene el resultado. Y por eso hablamos nosotros que la Kabbalah es una ciencia, porque contiene esos conceptos. Justamente la teoría es lo que hablan los cabalistas por siglos y siglos y generaciones, y, el laboratorio lo tenemos cada uno de nosotros en el grupo. El laboratorio está compuesto por los estudiantes, por el grupo, eh, y que nos une esta meta por alcanzar la espiritualidad o conseguir respuestas, puede ser. Hoy día nosotros eh, estamos buscando respuestas. Entendemos en algunos casos que es espiritualidad lo que andamos buscando, pero mucha gente todavía no sabe lo que es espiritualidad y está perfecto. Y luego viene la comprobación. Uno, a través de sus sensaciones, como decía Andrés, va comprobando, va... esto cuando, ¿se acuerdan como el juego del Tetris? Que van encajando las cosas. Ahora sí, y encaja. Antes no encajaban y ahora encaja. Y empieza uno a darse cuenta de que la teoría, a través de este laboratorio que uno trabaja y comprueba que la teoría era real, de que efectivamente hay una fuerza superior, y eso es algo netamente interno de uno. De hecho,
entre los estudiantes de Kabbalah no se dicen, no se pueden contar porque las sensaciones, justamente porque son personales. Hay gente que siente cosas que algunos otros no sentimos, ¿no? Percibimos totalmente distintos, a pesar de que tenemos los mismos 5 sentidos, pero somos totalmente diferentes. Entonces, no hablamos de nuestras sensaciones, porque justamente yo no quiero influenciar a otra persona porque, oye, mira, sentí esto y ¿qué te pasó a ti? Y yo digo, yo no sentí nada, pucha, ¿qué será? Eh, estaré, estaré mal, ¿qué pasa? Entonces, y puede ser que la persona no tenga las mismas sensaciones, o lo más probable es que no las tenga, que no sean iguales. Entonces, por eso no se habla, los estudiantes no hablamos de eso. Así que, bueno, eso para complementar. Tenemos más preguntas. No, terminemos el resumen. Ya, Sí, no, estamos bien. bien. Sigamos con el resumen, el resumen largo a todo esto. Ya, entonces habíamos quedado, es que volvamos a la imagen, queridos amigos técnicos, que era un sistema cerrado y la vasija estaba buscando en este caso un deseo diferente, el deseo espiritual. Entonces aparece la luz, le da respuesta a estas preguntas y entonces el cabalista se pregunta, bueno, ¿quién me manda este placer? ¿Quién me manda esto? Entonces se pregunta por la fuente, ¿no? Entonces se pregunta por la fuente. Es decir, se pregunta por la fuerza de origen, el creador. Eso está diciendo. Entonces, en este caso, tiene placer porque está alineado con el creador, está haciéndose las preguntas. Pero una persona que no se haga pregunta, una persona que que busque solo deseos de recibir, obviamente lo pasa mal, es decir, sufre. ¿Y qué significa eso? Que en la medida que, lo que hablaba recién Andrés, de que en la medida que yo solamente tengo deseo de recibir, me muevo más hacia la izquierda, hacia la columna izquierda se va alejando el creador. Entonces, en la medida que me alejo, sufro. En la medida que me acerco y justifico lo que estoy viviendo, estoy teniendo menos. No es que no vaya a sufrir, no es que te vayan a pasar cosas buenas nomás, te van a pasar cosas malas, pero lo justifica y por lo tanto el sufrimiento es menor y es más rápido. No te quedas obsesivamente pensando o sufriendo, sino pasa más rápido el dolor. Cuando uno estudia Kabbalah, uno entiende a justificar todo y entiende que el Creador está colocándote situaciones, ¿no? Y entonces cuando tú piensas eso y todo lo que vive es el Creador y tu jefe, tu señora, tus hijos, todo es el Creador y todos los problemas que tú consideras problemas, obviamente, es el Creador, ya dura menos el problema, sufren menos. Es otro el proceso. Ya. Una manera de atraer luz, lo que estamos haciendo acá es atraer luz en la figura, es para atraer luz, lo que está acá, es que debemos, nos dice el video y los textos también que están ahí, es que debemos leer los textos cabalísticos. Los textos cabalísticos nos dan pauta para traer luz. Y uno de los textos cabalísticos, el 1, es no hay nadie aparte de él. Entonces le vamos a pedir a Andrés que nos lea el texto de Chamati, lo he escuchado, Chamati significa lo he escuchado, que habla precisamente de los 2 primeros párrafos. Perfecto. Muestra el libro, Andrés, para que lo conozca. Muy bien. Este libro es el Chamati. El Chamati significa, como decía Andrés, lo escuché o lo he escuchado. Este libro está hecho de todo lo que Rabach, el hijo de Bala Sulam, escuchó de su padre. El maestro del Dr. Lyman. Claro. Rabach, el maestro del Rab Lyman,
y a su vez Baal HaSulam, que es considerado el último gran cabalista, el mayor cabalista del siglo XX, él era el padre de Rabach, y Rabach, cada vez que su padre hablaba algo, él iba anotando, iba anotando. Y anotaba en una servilleta, en un boleto, en todas partes. Y cuando falleció, Rab Lightman le pidió autorización para aunar todo lo que él tenía escrito en varios papeles, y salió este libro que se llama El Chamati, que escuché. Y hay muchos textos de todo sobre ceremonias, perdón, más bien fechas donde Bala Sulam hablaba respecto, estamos hablando del año 25 al 40 y algo, 1900, estamos hablando de 1900. Veintitantos, 1940, 1950, y cada uno de estos artículos dice dónde lo escuchó, ¿verdad? Dice dónde y en qué año o en qué mes. ¿Mm? Entonces, vamos a leer. El primero es el artículo No hay nadie más que él. Y dice, lo escuché en Parashat Yitro 1, el 1 de febrero de 1944. Está escrito, no hay nada más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual uno ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Y este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que, desde un principio, han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la kedushá, santidad. Eso es los dos. Gracias, Andrés. Reflexionemos un poco sobre el texto. No hay nada más que él. Ya, esa frase hay que vivirla. Y hay que tener un nivel espiritual, un alcance espiritual, muchas letras en el conjunto, para decir y llegar, no solamente usarlo, porque uno puede usarlo como mecánicamente, ¿no? A todo decir, no hay nadie más aparte de él, y lo hace mecánico, entonces pierde el sentido. Cuando uno tiene un alcance espiritual muy alto, uno puede llegar a decir, no hay nadie más aparte de él. ¿Qué significa no hay nadie más aparte de él? Significa que todo lo que nos sucede, todo lo que ocurre, hasta nuestros pensamientos, vienen del Creador. Y entonces, todo lo que nos ocurre en la vida, todo lo que nos ocurrió en la vida, lo que consideremos bueno o lo que consideremos malo, viene del Creador. Y es fuerte, es realmente fuerte, porque gente que ha vivido situaciones dramáticas, o que la persona considera dramática, esta frase le puede sonar muy dura, muy, muy fuerte. Y en realidad el Creador lo que hace es ponerte situaciones, nos coloca situaciones, algunas más fáciles, otras más complejas para cada uno, y todo nos empuja hacia la corrección. Todo lo que nos ocurre en la sociedad, lo que nos está ocurriendo en el mundo actualmente, está en el plan de la creación. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros no vemos eso. Y por lo tanto, por eso no podemos justificar al Creador, ni con los hechos políticos, ni con las situaciones que vive cada país, ni en nuestras vidas personales. Entonces, llegar a decir no hay nada más que Él es un proceso interno muy profundo, un estado interno muy profundo. Lo otro que plantea el texto es que no existe otro poder, ninguna otra fuerza.
Es decir, no, no existe la fuerza del dinero acá. No existe la fuerza eh, política o religiosa. No, no hay nadie aparte de él. No hay otra fuerza, solo el Creador. Lo demás, no hay. Para aquellas personas que buscan el dinero o aquellas personas que buscamos, por ejemplo, el conocimiento como meta, o que buscamos, como decía la amiga, el placer sexual como meta, eh, en realidad eso vale poco, no tiene fuerza frente al Creador. Lo que tenemos que colocar en el centro de nuestras vidas es al Creador. Y en las conductas nuestras es el Creador. No es que usted no busque dinero, no es que usted no busque conocimiento. Sí, pero el Creador está primero. Es el objetivo, no otro. Los otros están para nosotros, pero en segundo o tercer plano, como le decía la amiga Lisbeth anteriormente. Y lo que dice el texto es que nosotros vemos, dice, y la razón por la cual uno ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Es decir, el Creador quiere que lo veamos incorrecto, que veamos el mundo incorrecto. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué quiere eso? ¿Para qué quiere que el ser humano sufra? En realidad no quiere que el ser humano sufra. Lo que quiere es que el ser humano se corrija, pero por sí mismo. Es una invitación fuerte, las vivencias de uno, a corregirnos. Y es el estado que nos tocó en esta vida. Por eso están viendo, ¿no? Por eso llevamos la quinta clase y están estudiando Kabbalah, porque quieren corregirse. Hay algo en sus almas, hay algo en sus deseos que quieren corregirse. Y eso es la fuerza que los empuja para seguir estudiando. Bien, Ya, sigamos Andrés. con las preguntas Sí, porque sí, ya se nos va a estamos. agotar. Sí, nos quedan minutos. Sí, acá María Laura dice, ¿tendrá que ver estas subidas y bajadas con la dualidad o aún con la corriente dual de energía eléctrica? Eh, Mira, yo no sé mucho. ¿Tú sabes algo de dualidad de energía eléctrica? Yo No, sé que positivo o negativo, ¿no? Hasta ahí sí, llego. es que así lo entiendo. ¿Sí? Dualidad, A sí, ver, sí, sí, ayúdame sí, a responder sí, a ver si vamos sí, bien. sí, sí. Entiendo que la energía eléctrica se mueve porque hay un positivo y un negativo. Y por lo tanto necesita los dos polos. Obvio. Entonces, sí, si ve así, Sí, claro. sí, sí, tiene sentido. No Sé que lo entendemos bien. sí, ¿Sí? sí, está perfecto, sí, Ya, eso. entonces eso. Después Es decir, Alejandra, necesito los polos opuestos, si lo quieres ver. Sí. eso. Eh, Alejandra dice, en uno de los textos se menciona al llanto del alma como un pedido de ayuda al Creador. ¿Eso es algo que sucede espontáneamente? ¿Es todo esto a lo que se está haciendo referencia? Bonita pregunta porque, em, Alejandra. sí, porque es duro el concepto llanto del alma, amiga, Mm. porque significa que es genuino el llamado. No es, no es una oración, no es un pedido común. Es un estado que la persona está viviendo de extrema necesidad. Y lo último recurso es este llamado que tú mencionas. Y por lo tanto es tremendamente genuino, es tremendamente doloroso, es como lo último que uno hace, ¿no? Es como decir, Señor, ya basta, dame respuesta. No sé, es muy honesto, muy sensible. Andrés, Sí, por favor. sí, bueno, y no, a ver, no significa que cada uno tenga que llegar a esta desesperación, a este Mm. llanto, ¿ah? Cada Ojalá que uno no. pasa procesos distintos, Mm. eh, pero tiene que ver esto, lo que se escribe ahí, tiene que ver con que uno se da cuenta de que solo no puede, de que está totalmente limitado con sus cinco sentidos y con su deseo de recibir, y que solo puede pedir que lo corrija, que el creador lo corrija, que uno es imposible hacerlo por sí mismo. Y a eso se refiere con ese rezo.
Tenemos otra pregunta, Andrés. Varias preguntas más, y nos queda poco tiempo, así que vamos a tratar de seguir rápido con Alexander, de Colombia, de Cúcuta. ¿Cómo podemos determinar con precisión en qué estado espiritual nos encontramos? No tienes cómo, así de directo. Y tampoco te lo puedo decir yo. Nadie, ¿verdad? Nadie te puede decir el estado espiritual. ¿Quién te lo puede decir? Es una persona que tenga un alcance mayor que tú y que nosotros. Pero nadie te puede decir el alcance espiritual. Y es más complejo, amigo, porque no sabemos en qué reencarnación tienes. No es de ahora, es de las vidas que has tenido y las búsquedas espirituales que has tenido. Entonces es muy difícil decir a alguien, y lo más probable, para serte honesto y entre no, que tú estés en un estado de desarrollo espiritual más alto que nosotros. Y te lo digo por qué. Sí. Eh, por por el momento que llega, porque es impresionante que las generaciones que llegan, cuando uno hace clase, cada vez las generaciones comprenden más y sus preguntas son más complejas que las generaciones anteriores. Entonces llegan a un nivel que están a un nivel más alto. Entonces lo que nos dicen los cabalistas es que los puntos del corazón que se están revelando, como el vuestro en este caso, son de un nivel muy alto. Nosotros somos más bajos. Y no lo digo en forma de humildad, sino es cosa de ver hace 15 años, Andrés, nosotros estábamos perdidos. Para llegar al nivel que tú tienes ahora, nosotros tuvimos que pasar muchos, muchos años. Entonces, eh, para serte directo, nadie te puede decir, pero lo más seguro es que estás con un nivel muy alto. Todos ustedes. Sí, claro. Bien, excelente. Eh, Lisbeth dice, retomando la pregunta de la compañera Irene, esas sensaciones que se dan con el grupo, ¿no las puedo también practicar con las personas de mi entorno? Como el trabajo, los vecinos, la familia. Ya que escuché el Rod Lightman que el mundo está para mí, decía. Sí, Es decir, para mi aprendizaje y corrección. sí, tienes razón, Lisbeth, el mundo está para ti y para todos que nos escuchan. El mundo está para ustedes y está para todos los deseos que quieran, pero nos interesa especialmente el deseo espiritual. Entonces, está para ti, para la corrección. Entonces, todo hecho que ocurra en tu vida desde mañana, o todos los hechos de la semana, es para ti. Y el Creador te está diciendo algo. Y tienes que... Y ahí está el ejercicio práctico de ustedes, no solamente tuyo, Lisbeth, sino de todos y todas, es que tienen que revelar al Creador en los sucesos que vayan viviendo. El Creador se esconde. El Creador siempre se está escondiendo. No se muestra, sino se esconde a través de personas, de hechos, situaciones, un choque, aumento de sueldo, te despidieron, no sé, todo hecho que se te ocurra. Entonces, ¿puedes trabajar con otro? Tienes que hacerlo. Eso en tu vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, intentamos nosotros. Ahora, si tú tienes un grupo físico, un grupo espiritual, tienes un grupo de internet o una persona que está en Kabbalah, es mucho más fácil hablar de estos temas. Y es mucho más fácil estar con el amigo y la amiga, estudiar los temas y conversar lo que me pasó en la semana y reflexionar y discutir sobre lo que pasó. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, tienes que trabajar cotidianamente, sí, obviamente que sí. Está para ti el mundo, para ustedes, para nuestra corrección. Pero si tiene alguien al lado que estudia Kabbalah y puedes conversar y puedes estudiar los textos y puedes trabajar, se te hace más fácil. A eso me refiero. O sea, es decir, el laboratorio es con los amigos que estudian, amigos, amigas que estudian Kabbalah, y eso puede haber un grupo físico, puede ser internet, no hay problema. Pero eh, el día a día, en el trabajo, en la familia, eso sí, uno lo puede trabajar, pero es interno. No es que con ellos tengas que hacer el trabajo, porque no están en la misma meta. Y eso está perfecto, está bien. Ya llegará su momento. Nosotros hay algo muy importante también que siempre mencionamos, es que
por nada del mundo nosotros, los estudiantes de Kabbalah, vamos a em, referirnos al resto de la gente que no estudia Kabbalah despectivamente, al contrario. Ya. Ellos son, derechamente son el creador, son parte de la creación. Entonces no están en otra equivalencia de forma, están en otra eh, eh, con otros deseos, están en otra evolución, da lo mismo, pero en ningún caso nosotros vamos a cuestionar eso, es como cuestionar al creador. Me acuerdo que hay una historia muy linda que hablaba de un maestro muy grande. Y este maestro decía, contaba la historia él mismo, decía, qué gran lección me han dado la vez que yo llegué a un pueblo, decía, y, y había una persona muy fea, horrible, fea. Y, y este maestro le dice, pero ¿cómo puede ser tan feo? Y esta persona le dice, bueno, ¿qué me dice a mí? Dile al que me creó. Es decir, yo no tengo la culpa. Y toda la razón. El maestro dijo, vaya, qué lección me han dado. Y es eso. Nosotros trabajamos con la gente, o sea, cada uno trabaja con el grupo, con los que tenemos la misma meta, y con el resto de la gente justificamos que son parte del creador. Son parte, eh, son parte importante, son parte necesaria, Sí. eh, es parte de un todo y a medida que nos vamos acercando a la espiritualidad vamos entendiendo lo que se habla como la mente del creador, vamos entendiendo el sistema, ¿ah? Y vamos obviamente justificándolo. Vamos a la última pregunta, que nos queda un poquito tiempo, última pregunta que ha llegado, no sé, salvo que lleguen más. Dice María Laura, espérame, sí. María Laura, si hay alguien de Córdoba, Argentina, que quiera compartir, Ah, qué perfecto, buena. me parece que si hay, podré dejar mi mail. Perfecto. Si puedes dejar el mail, Sí, sí, amiga, claro que sí. María Laura, y es El, de Córdoba. Ah, sí, perfecto, sí, Ma- tenemos unos María amigos. Laura la vez pasada preguntó si había un centro físico allá en Córdoba y ahora nos está pidiendo si hay gente que esté presente, que sea de Argentina, Córdoba. Em, por favor, los amigos y amigas de Argentina que estén presentes, por favor póngase en contacto con María Laura y mejor. Ujú. Em, Gracias por tu inquietud, María Laura, gracias por ese es un deseo, ¿me entiendes? El deseo de conectarse con otro y estar cerca con otro para estudiar. A eso nos referimos. María Laura, a ver si te sirve como truco. Eh, no sé si como truco, pero como idea. Es que en la medida que tú tengas ese deseo y lo aumentes, lo trabajes más, se cumple. Por lo tanto, el hecho de que tú quieras tener a alguien estudiando a tu lado o teniendo un grupo físico, hay que tener ese deseo Ujú, y aumentarlo y se logra, ¿verdad que sí? ujú. Aquí mi amigo Andrés lo puede decir varias veces. No vamos a revelar más. Pero en realidad María Laura, es solamente deseo, solo deseo. Pero el deseo se refiere a conexión con el creador. No es que tú tengas el deseo de ganar plata, me quiero ganar el loto, quiero hacerme millonario. No me No, no digas. es deseo de ese tipo. No, es el deseo espiritual. Y como tu deseo es tener a alguien a estudiar, a un grupo físico, claro, es conexión con el creador. ¿Se entiende? Es por ahí. Bien. Y ahora sí, se me había saltado una pregunta de Lisbeth, bien interesante. Dice, además de la cualidad del otorgamiento, ¿cuáles debo adquirir para estar en equivalencia de forma con el creador? ¿Cómo sé en un momento determinado que ya tengo esas cualidades? El, Las cualidades del creador son 125, como te dijimos, que son 125 niveles, son 125 discernimientos, son 125 estados y son estados internos, no son externos, son internos.
Y esos estados lo logras, lo trabajas más rápidamente con los otros. Por eso necesito a los otros. Porque tú me podrías decir, bueno, lo puedo hacer solo en la casa. No necesito al otro. Sí, lo puedo hacer solo en la casa, pero es más lento el proceso. Sí, es cierto que lo puedes lograr, pero es lento. Pero cuando estás con un grupo, es más rápido el proceso. No se niega el proceso individual, ojo con eso. Pero es lento, lento, es más, es mucho. ¿Cómo decirte? Eh, tengo 9 amigos aquí, que somos 10, y son 10 deseos. Yo tengo 9 amigos, 9 deseos que buscan la espiritualidad. Entonces, imagínate el potencial que hay ahí. Todos buscando esos 10, la espiritualidad. En diferencia que si yo estoy en casa, uno buscando la espiritualidad. La potencia es menor, la fuerza es menor. ¿Se entiende? A eso me refiero. Entonces, por eso se necesita los otros, o las otras, en este caso. La última parte de la pregunta que se me olvidó. Sí, que existe otro, aparte de la cualidad de equivalencia, la cualidad de otorgamiento, ¿cuáles debo adquirir para estar en equivalencia de forma con el creador? ¿Y cómo sé en un momento determinado que ya tengo esas cualidades? Ya, mira, la máxima de todas, te la voy a decir, prácticamente una, ¿no? sí, prácticamente una, Esa es una. que suma a todas, digamos. Amar al prójimo como a ti mismo. Y esa resume todas las demás. Y cuando llegues a ese nivel, llegaste a la corrección. ¿No? Entonces, entenderás que ya te dijimos cuál es el máximo de las cualidades. Ahora, intenta llegar allá. Te invito. ¿Te das cuenta de lo difícil? Sí. Sí, porque uno se ama primero a mí mismo. Segundo, a mí mismo. Tercero, yo. Cuarto, puede ser Andrés. Puede ser Andrés. Difícil. Bueno, pero el resumen de todas las cualidades es esa la máxima. ¿Quieres complementar, Andrés? Sí, bueno, la equivalencia, o más bien la cualidad de otorgamiento, el creador a ver, nosotros hablamos de este otorgamiento, que es la cualidad del creador. Como nosotros estamos totalmente limitados con nuestro ego, es bien complicado referirse al creador, porque no tenemos ni un sentido cómo percibirlo. De hecho, literalmente no podemos. Entonces, es sumamente difícil. No sabemos qué es otorgar, qué se siente, si es una sensación, si da placer, no da placer. No, es algo impensado, inimaginable, porque no tenemos esas cualidades. La idea es adquirir esas cualidades. Y es una sola cualidad, que es otorgamiento. Ahora, hay grados de otorgamiento, si se puede decir. Y esto es como, volvemos a la primera parte de la teoría de conjuntos, que es en esa letra. Volvamos a los conjuntos. En esa letra es donde tenemos ese grado de otorgamiento, y vamos sumando otra letra al conjunto, y cada vez tenemos una cualidad, o más bien un grado de este otorgamiento sumado, y nos vamos haciendo más inteligentes, nos vamos haciendo más parecidos al creador. Es como tenemos un 1%, después tenemos un 2%, después un 3%. Más o menos esa es la relación. Que cada vez vamos adquiriendo una cualidad de otorgamiento, un 1% de otorgamiento, y en ese 1% yo soy equivalente con el creador, y percibo, en ese 1% percibo, y al 2% percibo más, y así hasta alcanzar la equivalencia completa con el creador. Sí, ¿hay más preguntas? No, estamos... Y estamos justo a la hora. Exactamente. Ya, ¿quiénes están con nosotros? Ahora vamos a los nombres. Extraordinario. Vamos a saludar a los amigos. Aquí están con nosotros. Mira, ahí están. Sí, ahí está. Bueno, está Lisbeth, Un Adela, beso acá. Alejandra, Irene, Cariño. Antonio, Alexander, Cándida. Ahí salieron las cámaras. Diana,
Noris Medina, iPhone de María, Alejandra, Michelle, Rafael, Jaime, está Carla de Arica y Mercedes. Y creo que eso. Eso. Sí. Nosotros somos las caras visibles. No las mejores caras, pero somos las visibles. Y en realidad porque hay gente mejor que nosotros, o por lo menos por mi persona. Hablo por mí. Gracias. Gracias. No, Sí, es sí, obvio. sí. El... Bueno, pero ¿qué queremos decir? Que hay gente que trabajando detrás de cámara y hay muchas personas para esto, ¿no? Entonces queremos agradecerle el trabajo a Montserrat y Ángeles, que son nuestras amigas de México, que nos acompañan todos los domingos, que son las moderadoras, quienes están en contacto más directo con ustedes en el Zoom o recibiendo sus preguntas. Así que muchos cariños, muchos saludos y mucho agradecimiento, ¿verdad? De acá a Montserrat y a Ángeles. Mucho amor a ustedes. Y el equipo técnico, no tanto amor ni tanto agradecimiento, pero se le agradece. A nuestros queridos amigos Sebastián y Benjamín Cuadra, que son nuestros amigos. Así que gracias por estar acompañándonos. Les deseamos muy buena semana. Recuerden que ya mañana está la próxima clase, el video y los textos. Por favor, recomendamos algunas cosas. Uno, si quedaron más preguntas o inquietudes sobre la lección, pueden hacerlo durante la semana. La segunda recomendación, empezar el video, ver los videos varias veces durante la semana e ir internalizando conceptos, ideas y hacer las preguntas para esta clase y leer los textos. Recomendamos mucho los textos. Son más profundos, insistimos, pero son muy buenos, realmente son buenos. Tienen cierta complejidad. Si no entienden algo, conceptos, ideas que no entiendan, por favor, mándenlo. Estamos dispuestos a eso. Andresito. Solo desearles una excelente semana Eso. y nos estamos viendo ya, bueno, el próximo domingo. El próximo domingo. Hagan sus preguntas, anótenlas y y, ya y como bien dijo, nos recordó la amiga, el mundo está para nosotros, el Creador nos puso el mundo para corregirnos. Así que tengan muy buena semana en su corrección. Chao. Chao. Chao, chao.